Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Es una porción que la mayoría conocemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. En esta semana estuve un poco afectado de salud. El Señor me tiró en la cama 4 días sin poder casi moverme. Creo que fue dengue lo que me dio, y hasta hoy ya estoy más o menos, pero siempre que el Señor nos permite que la cama nos atraiga, ¿verdad? El Señor habla en nuestro corazón, y el Señor ha estado hablando a mi vida en estos días, y quiero compartir algo en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero leerles la versión NBI. Dice así: las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuántos tienen luchas acá? Solo para saber si no me confundí de mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos tienen luchas acá? ¿Cuántos tienen enemigos que se han levantado en contra? ¿Amén? ¿Algunos? Va. Entonces creo que no me equivoqué. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, escuche bien, para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Fíjate. Ahora, dice el verso 4: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Por qué tú crees que Dios nos dejó armas que no son del mundo? Lógicamente, ¿verdad? Las íbamos a necesitar. Pero si las armas no son de este mundo, es porque los enemigos no son de este mundo. Porque nosotros no peleamos con pistolas, con cuchillos, ni con kung fu. Confundidos andan algunos, pero esos son otros 20 pesos. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque los enemigos, mis amados, los enemigos con los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos no son humanos, no son carnales, no son de este mundo. Los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar son poderosos. Y esto no se los digo para que venga temor a tu corazón, porque así como los enemigos son poderosos, Dios te ha dejado armas que son más poderosas que los enemigos. Amén. Así que nosotros lo que tenemos que tener en entendimiento en nuestro corazón, y tenemos que aprender, es que si las armas que Dios nos ha dejado son poderosas en Dios, en Él, yo te quiero preguntar, ¿cuánto poder tiene Dios? ¿Será que el poder de Dios es limitado? No, el poder de Dios no tiene límites, y sus armas son poderosas en Él. Así que ¿cuánto poder tienen las armas que Dios nos dejó? Las armas que Dios nos dejó son todopoderosas. Así que aquel que aprende a usar las armas que Dios le dejó, ¿cuánto poder tiene a su alcance? Todo poder. Así que ¿habrá algún límite para aquel que ha aprendido a usar las armas que Dios le ha dejado? ¿Será que hay enemigos suficientemente poderosos como para venir a destruirnos o a derribarnos o a hacernos daño? Ahora, ¿a cuántos de nosotros los enemigos se han logrado dañarnos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Como dice el poeta, ¿verdad? ¿Por qué será que los enemigos logran enseñorearse de nosotros? Si las armas ahí están. Porque no las tomamos. Lo triste es que hay muchos cristianos que no solo no las toman, sino ni siquiera saben que hay armas.
Yo te quiero preguntar, sí, las armas que Dios me dejó son poderosas en Dios. Te quiero hacer una pregunta, ¿conoces tus armas? ¿Sabes de qué armas te estoy hablando? Porque las armas humanas, mencionemos algunas. ¿Armas humanas? Andan ahí armados con su pistola. Ahora, ¿qué pasa si alguien anda con una pistola y nunca ha disparado? Mire, puede ser, esa arma puede resultar más dañina para él que para la otra persona, ¿sí o no? Si nosotros no sabemos utilizar las armas, es muy peligroso. Para que un soldado sea enviado a la guerra, primero tiene que ser preparado, ¿sí o no? Tiene que ser enlistado en el ejército y le tienen que enseñar a usar las armas. ¿Estoy en lo correcto o no? El soldado va a la guerra sabiendo para qué sirve cada arma, cómo usarla y para qué enemigo específico usarla, ¿sí o no? Un soldado lleva granadas, lleva fusil, lleva pistola, lleva cuchillo armado hasta los dientes. Ahora él necesita saber para qué sirve cada arma. Él no va a usar la granada para matar una cucaracha que se le apareció en medio del desierto, ¿verdad que no? Él sabe qué arma usar para cada situación en específico y para qué enemigo en específico, ¿sí o no? Pues igual somos nosotros, mis amados. Mira, Pablo le dice a Timoteo, allá en la epístola a Timoteo, que él debe trabajar como un buen sembrador, como un buen agricultor, debe correr como un buen atleta, pero también debe pelear como un buen soldado. Porque nosotros no solamente somos hijitos consentidos de Dios, ¿verdad? Donde Dios está todo el día apapachándonos y sacándonos el aire cuando tomamos la leche. Él necesita también de un ejército. El libro de los Cantares compara a la iglesia como un ejército imponente en orden, dice la Biblia. Nosotros somos soldados del ejército de Dios. ¿Cuántos creen eso? Él es nuestro capitán de guerra, dice la Biblia. Así que nosotros no estamos acá solo para vivir como hijitos consentidos de papi. Nosotros estamos acá también para pelear en su ejército. El ser soldados no te quita el estatus de hijo, eso lo tenemos que entender. No se trata de que sos soldado o sos hijo, ¿verdad? Entonces, yo escojo ser hijo, obvio. Pero el ser soldado no te quita el estatus de hijo. Tu papá es soldado, sin embargo, siguió siendo hijo de tu abuelo. Tú puedes ser un soldado, sin embargo, sigues siendo hijo. ¿Cuántos queremos pelear la buena batalla de la fe? Así que Corintios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿dónde se centran los enemigos de los cuales nos habla 2 Corintios capítulo 10 versículo 4? Miremos esta palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuche bien. Para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde se forman las fortalezas en nuestra vida? En la mente. Aquí en nuestra mente. Alguien dijo, si tú dices que no puedes, tienes razón. Y si dices que puedes, también tienes razón. Lo que tú pienses, el proverbio dice, tal cual el hombre piensa en su corazón, tal es él. Las fortalezas se forman en nuestra mente. ¿Cuántos tenemos fortalezas en nuestra mente? Mire, ¿cuántos hemos dejado de hacer algo porque hay una fortaleza en nuestra mente que nos dice que no? ¿Cuántos hemos hecho algo también porque hay una fortaleza en nuestra mente que nos obliga a hacerlo? Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hoy el Señor vino a romper fortalezas en tu vida, en tu mente. Algunos vivimos tristes, nos acostumbramos a la tristeza y eso se forma una fortaleza en nuestra mente. Y sabes, es imposible después tener contentamiento en el corazón. Lo que sea que venga a tu vida no te saca de ese estado, porque hay una fortaleza en tu mente. Mire, hay quienes, yo he tenido que ministrar personas
que tienen una fortaleza de depresión y de negativismo en su vida. Todo es malo, todo es negativo. Les están pasando cosas buenas, cosas magníficas. Sin embargo, se enfocan en lo malo, se enfocan en lo negativo, se enfocan en lo que no es de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Cuántos hemos pasado por ahí o conocemos a alguien así? ¿Sabes? Es una fortaleza en la mente. Hay un buen ejercicio que tú puedes hacer. Toma una hoja de papel y ve las bendiciones que Dios te ha dado. Yo te aseguro algo, hay tanta bendición en tu vida que si tú te enfocaras en eso, no tendrías tiempo para estar triste, no tendrías tiempo para estar deprimido. Amén. Ay, es que usted no conoce, pastor, lo que yo estoy pasando. No lo conozco. Yo estoy pasando mis propios desiertos y mis propios problemas. Y te quiero decir algo, tengo suficiente razón humana para estar triste. Pero si me enfoco en eso, ¿a dónde voy a llegar? Ahora, si nos enfocamos en lo que Dios... ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos ha bendecido en esta semana? Dios te bendijo en esta semana. Dios te dio... Mira, tienes algo que no tendrías si Dios no estuviera contigo. Las armas que Dios te ha dejado son poderosas para que tú puedas derribar toda fortaleza en tu mente que te impida ver a Dios en tu vida. ¿Qué sigue diciendo? Sino que son poderosas en Dios, mira, para destrucción de fortalezas. Ay, no, mira, montes. Refutando argumentos. Mire, ¿cuántos argumentamos acá? Tenemos argumentos tan fuertes. Mi esposa me decía, lo único malo de casarme con un vendedor, me dijo, es que siempre tenés la razón. Porque uno de vendedor, ¿verdad? Argumenta, le da vuelta al asunto y uno para siendo el príncipe, ¿verdad? Pero las armas que Dios nos dejó no solamente derriban fortalezas, sino también destruyen argumentos. Nosotros somos expertos en argumentar. Y Dios viene con algo, sí, Señor, pero, ¡pum!, y le damos vuelta al asunto. ¿Sabes? Hay armas que Dios te ha dejado que derriban tus argumentos y que dejan que los argumentos de Dios se validen en tu vida. A veces invalidamos las palabras de Dios, la palabra de Dios sobre nosotros, porque argumentamos en contra siempre. Y Dios te dice, te quiero bendecir. Ay, sí, pero es que yo no soy digno de que me bendigas. Ay, pero es que acuérdate que y sabes, nos sumimos en argumentos y no dejamos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Hay un principio bíblico que el mundo ha trastocado y ha manoseado y ha contaminado, y es el ser positivo, ¿sí? Yo no estoy hablando ahorita de la confesión positiva, pero sabes, tienen algo de razón. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros constantemente estamos confesando negativismo y cosas malas y cosas feas, te quiero decir algo, eso es lo que atraemos. Hay una ley que es la ley de la atracción. Eso es lo que nosotros atraemos. Si solo hablamos cosas negativas, si solo hablamos cosas malas, si solo hablamos pesimismo, eso es lo que vamos a vivir. Tenemos que aprender, mis amados, a que la palabra de Dios sea quien gobierne nuestra vida. ¿Y cuántos sabemos que Dios es un Dios positivo? Mire, Dios es un Dios que exalta lo bueno. Cuando Él creó la tierra ya en Génesis capítulo 1, aunque no la había terminado, Él al final de cada día volvía a ver para atrás y decía, uy, esto que hice es bueno. Y aunque todavía faltaba mucho por hacer, pero Él miraba lo bueno que Él había hecho y no lo que le faltaba hacer. A veces nosotros nos enfocamos en lo que nos falta y no vemos lo bueno que ya ha pasado en nuestra vida. ¿Cuántos podemos ver para atrás y vemos que ya no somos los mismos de hace 2, 3 años para atrás? Ya Dios hizo algo en tu vida, ya las cosas han cambiado. Tú tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que Dios sí ha hecho algo ya en tu vida y en tu corazón. Que tú no eres el mismo ni la misma de antes, que aunque tal vez hay circunstancias que aún siguen ahí, pero que tú ya no eres la misma, que tú ya no eres el mismo.
Hay cosas que ya han cambiado. ¿Cuántos reconocemos esas cosas hoy? Amén. Hay cosas que ya han cambiado en tu vida. Y las armas que Dios nos dejó derriban argumentos. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice la NBI, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Sabes dónde comienza el pecado? En el corazón. El pecado comienza en el corazón. Engañoso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Ahí es donde se aloja el pecado, en el corazón. Y dice acá que tenemos las armas con el poder suficiente para llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pecado que ha sido dado, que ha estado a luz, comenzó en el pensamiento. Lo comenzamos pensando antes de hacerlo, ¿sí o no? Mire, ningún asesino se levantó un día diciendo: ay, hoy se me ocurrió asesinar a alguien, me voy a levantar a matar a alguien, ¿verdad? Ay, hoy quiero adulterar, ¿verdad? Yo he sido fiel toda mi vida, pero hoy amanecí con ganas de ser adúltero. No, comenzó en su mente un día y alimentó ese pensamiento y le dio de comer a ese pensamiento y empezó a ver a la secre con hambre. Y la otra, ¿verdad?, que no ayuda, hasta que ese pecado se da a luz. Yo te quiero decir algo, se los he dicho ya. Nosotros tenemos alrededor de 4 segundos para instalar un pensamiento en nuestra mente. Alrededor de 3 a 4 segundos para que tú decidas si ese pensamiento se instala o no en tu vida. Así que cuando venga un dardo del enemigo a tu mente, tú tienes escasos segundos para decidir si alojas ese pecado en tu vida o no. Humanamente no se puede, porque el pensamiento de pecado regularmente es deleitoso para nosotros. Pero tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para decirle a todo pensamiento: te vas cautivo ahora a la obediencia a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando venga un pensamiento, un dardo del enemigo a tu mente, tú puedes decirle: no entras, y cambiar ese pensamiento por un pensamiento de Dios. Amén. Así que ¿cuántos estamos contentos con tener armas que son poderosas en Dios para nosotros? En Éxodo capítulo 1 yo encuentro una palabra que me reconforta, pero es una palabra muy triste para mí, porque es una palabra que aún sigue estando vigente en el pueblo de Dios. Y en Éxodo capítulo 1 versículo 8 dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Mira lo que el rey de Egipto le dice a su pueblo, al pueblo de Egipto. Le dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mira, llega el faraón, el rey de Egipto, y llama a su pueblo y le dice: estoy preocupado, muchachos, porque estos israelitas son fuertes y poderosos, más que nosotros, y estoy preocupado porque tenemos que ser sabios, no sea que se multiplique más y se dé cuenta del poder que tiene y pelee contra nosotros y nos venza. Te quiero decir algo: egipcios e israelitas estaban viviendo en Egipto. Los israelitas eran esclavos, los egipcios eran los dueños.
te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes tenían más poder? Escucha, ¿quiénes tenían más poder? ¿Los egipcios o los israelitas? Los israelitas eran más poderosos, lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Los israelitas no conocían el poder que tenían. Por eso es que eran esclavos. Se multiplicaban, eran descendientes de Roger Rabbit, ¿verdad? Se multiplicaban, estaban creciendo en poder, pero eran esclavos. No se habían dado cuenta del poder que ellos tenían. Mis amados, el faraón sabía y conocía el poder de Israel. Los egipcios conocían el poder que había en Israel. Los únicos que no conocían su poder eran los israelitas. El diablo conoce el poder que hay en ti. Dios conoce el poder que hay en ti. Pero tú no conoces el poder que tienes, por eso es que eres esclavo. Por eso es que Faraón nos tiene el pie aquí arriba. Y nos esclaviza con vicios, nos esclaviza con un montón de circunstancias en nuestra vida, porque nosotros no conocemos el poder que hay en nuestra vida. Y las armas que Dios te dejó son poderosas en Él. ¿Sabes? No tienes por qué, o no tenemos por qué seguir siendo esclavos de Faraón. Y dice Faraón, miren, versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pirón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quiénes les tenían miedo a quién? ¿Quiénes les tenían miedo a quién? Los egipcios les tenían miedo a los israelitas, pero ¿quiénes eran los esclavos? Los israelitas. ¿No les parece contradictorio esa palabra? Los egipcios les tenían miedo a los israelitas porque los israelitas eran más poderosos, pero los egipcios eran los amos y los israelitas seguían siendo esclavos. ¿Qué hacía falta? ¿Qué hacía falta? Que conocieran el poder que había en ellos. Y para eso Dios les envió a un Moisés que conocía el poder de Dios. ¿Por qué Moisés logró conocer el poder que había en él? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Dios lo tuvo que sacar del contexto de Egipto. Dios lo tuvo que llevar al desierto por 40 años para desprogramarle su mentecita. Y él desde afuera ya podía ver, ya podía ser más objetivo. Porque en el desierto Moisés conoció el poder de Dios, porque en el desierto tú conoces quién es Dios. En el desierto Dios se te revela a ti y te revela su gloria, te revela su poder, te revela su brazo fuerte que vence a tus enemigos. ¿Cuántos hemos pasado por el desierto? Mire, no pases por el desierto como quien va de compras al súper. Aprende a ver a Dios en el desierto, porque ahí Él se revela, ahí Él revela su poder a tu vida. Y entonces Dios tuvo que levantar a Moisés, y Dios tuvo que llegar con los israelitas y casi que hacerles así: despierten, somos un pueblo poderoso, porque el Dios de Israel está a nuestro favor. Miren, tú no tienes al mejor Dios, tú tienes al único y verdadero Dios. No tenemos un Dios poderoso, tenemos al Dios poderoso. No hay otro, no hay otro Dios sobre el universo que sea tan poderoso como el Dios que tú tienes. Y Él ha dado sus armas y están disponibles para ti, para que todo enemigo que venga en contra tuya sea vencido en el nombre de Jesús. Es tiempo que nosotros, la iglesia, conozcamos ese poder. ¿Sabes? Dios se quiere revelar a nosotros. Jehová Rafael, el Dios sanador, está ahí.
Jehová Jireh, quien nos provee. Jehová Shalom, nuestra paz. Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Jehová Rahá, nuestro pastor. Pero sabes, Jehová Tsabaot también está ahí. ¿Sabes qué significa Jehová Tsabaot? Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Mire, ¿para qué viene Jehová Rafa a tu vida? Jehová Rafa es Jehová sanador. Para sanar. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, ¿qué hace? Nos provee. Jehová Sidkenu, nuestra justicia, ¿qué hace? Él trae justicia a nuestra vida. Ahora Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Para pelear y para ganar nuestras batallas. ¿Cuántos tenemos batallas acá? Mire, no importa tu batalla. Ay, es que si mi batalla fuera la de aquel o la de aquel. No importa tu batalla. Él es el capitán de la guerra, de tu guerra. El Jehová de los escuadrones, Dios de los escuadrones de Israel, dice la Biblia. ¿Te acuerdas cuando David se presenta delante de Goliat? ¿Te acuerdas? Y David llega y Goliat estaba amedrentando a todo el pueblo. E incluso el rey estaba con temor metido bajo la mesa. Y nadie quería enfrentar a Goliat porque era un hombre, era un gigante, armado hasta los dientes, ¿verdad? Con una lanza poderosa, con un gran escudo. Era imponente este hombre. Y estaba delante del pueblo. Y estaba amedrentando al pueblo. Y nadie quería salir. En eso llega David y mira al gigante, y dice la Biblia, y se acuerda cuando los leones y los osos llegaban a tratar de matar a las ovejas de su papá, y cómo él agarraba a los leones y a los osos y los agarraba de la mandíbula y les desgarraba la mandíbula. Y David se acuerda de esas batallas y dice, ok, si me quebré a un león y me quebré a un oso, pues, ¿por qué no voy a matar a ese? Y entonces se presenta delante del rey y dice, yo voy. Y Saúl le dice, ay, qué valiente este chaparrito, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué es? Ponete mi armadura. Y se la pone, obviamente le quedó grande, no podía pelear. Y dijo, no, yo no voy con esto. Agarra, se va al río, agarra 5 piedras, se las mete en su bolsita y se para delante de Goliat. ¿Y cuáles son las palabras que David le dice a Goliat? ¿Te acuerdas? ¿Alguien aquí se acuerda de las palabras? Dice, tú vienes a nosotros con lanzas, con espadas y con jabalines, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Agarra una piedra, le mete un hondazo. Es la locura. David conocía su poder. David conocía que no era en sus fuerzas. Él no venía en su nombre, él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú conoces quién pelea tu batalla, no importa si tienes una piedrita o un galil, lo que importa es que Él va a ganar esa batalla por ti. Amén. ¿Cuántos queremos realmente empezar a conocer el poder que hay en nosotros? Mire, todos estamos sabidos de que somos salvos. Todos estamos sabidos de que algún día cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo. ¡Qué alegre morirse e irse al cielo! Gloria a Dios. Adelante, Joaquín. ¡Qué alegre! ¿Cuántos estamos contentos de que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo? Amén. Pero ¿sabes algo? Dios te hizo salvo para mucho más que para irte al cielo. Y mientras estamos acá, Él nos ha dado armas poderosas en Él para que tú puedas vencer todo enemigo que venga en contra tuya. Yo estaría pegando brincos descalzos. Debemos aprender a usar las armas que Dios nos ha dejado. Mire, las armas están ahí. Número 1, tienes que conocer tus armas. Y número 2, tienes que aprender a usar las armas que Dios te ha dado. Yo he estado entendiendo algo, mis amigos.
Y segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, del cual les prediqué la semana antepasada. No les prediqué el 14, les prediqué del 12 y del 13, que nadie conoce, ¿verdad? Pero ahí Dios dice: yo soy quien cierro los cielos, yo soy quien envío la langosta, y yo soy quien envío la pestilencia a mi pueblo, dice Dios. ¿Por qué Dios envía la pestilencia? ¿Por qué Dios envía a los enemigos al pueblo? Porque el pueblo es el que necesita ser traído en orden. Así que segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo se humillara. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que se humille? Porque el pueblo es el que está exaltado. Mire que este versículo no se refiere al mundo, este versículo se refiere a la iglesia. Si mi pueblo se humillara. Dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla. Segunda de Crónicas 7, 14. Todo el mundo se lo sabe, yo no me lo sé. Es que ahorita está de moda segunda de Crónicas 7, 14. Pero yo te quiero decir algo tremendo. Dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que orar? ¿Ah? Porque no ora. ¿Por qué Dios le dice aquí: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla? ¿Por qué? Mis amados, porque el pueblo de Dios hemos estado en altivez. Si orare, ¿por qué Dios nos tiene que llamar la atención para que oremos? Porque el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no ora. Segundo de Crónicas 7, 14 está dirigido al pueblo de Dios, no al mundo. Y Dios nos tiene que decir a nosotros: se tiene que humillar, porque la langosta, dice el 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, Dios no está hablando esta palabra al mundo. Dios envió la pestilencia a su pueblo. Dios cerró los cielos sobre su pueblo, y Dios envió la langosta sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba en orgullo, porque el pueblo no oraba. Por eso tiene que decir el verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. ¿Por qué? Porque no oramos. Y buscar en mi rostro. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Dios no busca su rostro. Y se convierten de sus malos caminos. ¿A quiénes les está hablando? ¿Al mundo o al pueblo? ¿Quiénes se tienen que convertir de los malos caminos? ¿El mundo o el pueblo? Primero el pueblo. Obviamente el mundo no está buscando los caminos de Dios, pero a lo que le interesa a Dios es su pueblo. Y Dios le dice a su pueblo: conviértanse de sus malos caminos, para que entonces yo oiga desde los cielos y perdone sus pecados. ¿Los pecados de quién? ¿Del mundo o de la iglesia? De la iglesia, mis amados. Para que yo perdone sus pecados y sane su tierra. ¿La tierra de quién? ¿Ah? ¿Del mundo o de la iglesia? De la iglesia. De su pueblo, de nosotros. ¿Quiénes somos los que tenemos que humillarnos? ¿Quiénes somos los que tenemos que orar? ¿Quiénes somos los que tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos? ¿Para qué? Para que Dios oiga desde los cielos y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Yo quiero decir algo. Tal vez esto no nos va a gustar, pero ¿sabes por qué Guatemala está como está? ¿Sabes por qué ha venido el juicio sobre Guatemala? Mire, el juicio no ha venido porque los políticos sean corruptos. Eso es un juicio por sí. La corrupción en la política ha venido a razón de la indiferencia de la iglesia. ¿Sabes? Todo eso que está pasando es un juicio porque la iglesia no hemos conocido a Dios, porque no hemos hecho las cosas bien hechas, porque no conocemos el poder que hay en nosotros y nos hemos acomodado. Y perdona lo que te voy a decir,
Nos creemos los principitos y las principitas. Y se nos ha olvidado que tenemos una función importante en este mundo. La iglesia, mis amados, dice Bill Hybels, la iglesia es la esperanza del mundo. Si nosotros, dice la Biblia, Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Yo te pregunto, ¿el mundo está en luz o está en tinieblas? Tinieblas. ¿Cómo camina el mundo? Tinieblas. En tinieblas. ¿Y quiénes somos la luz? Y si el mundo está en tinieblas, entonces ¿quiénes son los que no están cumpliendo su función? El mundo o nosotros. No, si el mundo está haciendo las cosas muy bien hechas. Mira, el chamuco está haciendo bien su trabajo. ¿Cuántos creen que Dios hace bien su trabajo? Amén. Amén. ¿Sabes? Te quiero decir algo para vergüenza nuestra. El diablo también lo hace re bien. Quienes no estamos cumpliendo nuestra función somos nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Éxodo capítulo 1. Faraón sabía y conocía el poder que había en Israel, pero Israel no conocía su poder. Y es tiempo que nosotros, la iglesia, mis amados, conozcamos el poder que hay en nosotros. Ahora te digo, ese poder no es para que tú agarres, como que eres terrorista, agarres el fusil y empieces a disparar a diestra y a siniestra. No. Nosotros tenemos que conocer el poder que hay en nosotros y empezarlo a utilizar, a usar de acuerdo a la sabiduría de Dios. Es tiempo que el pueblo de Dios se levante y conozca que hay armas que Dios nos ha dejado que son poderosas en Él, y podemos destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a su obediencia. Quiero mencionarte rápidamente 3 enemigos del cristiano. Número 1, el diablo. Es un enemigo, y te quiero decir algo, y es un enemigo poderoso. No menosprecies el poder de Satanás. Sí, pero ya lo venció el Señor en la cruz del Calvario, claro, pero esa evidencia pero ese poder se debe evidenciar en nuestra vida también. Ahora, ¿cómo se vence a Satanás? Santiago capítulo 4, versículo 7. Rapidito vamos ahí. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se vence el diablo? Resistiendo. ¿Ah? Sometiéndonos y resistiendo. Primero uno, sometiéndonos a Dios, porque todos agarran la segunda parte. Hay que resistir al diablo, ¿no? De nada sirve que lo resistas si no te sometes primero a Dios. Amén. Amén. Así que someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La palabra resistir es una palabra griega que es la palabra antihistemi. Viene de dos raíces. Anti significa contra y histemi resistencia. El verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente. Escucha bien: colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno. Esto es interesante. Dice que te debes resistir, significa mantenerte en tu terreno, no ceder terreno al enemigo. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender esto, que tú tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones, a las convicciones de acuerdo a la palabra, obviamente, y no ceder terreno. Mis amados, nosotros tenemos convicciones que no son negociables. Tú no puedes negociar tus convicciones con nadie. Hay ciertas cuestiones que podemos negociar, pero tus convicciones no. Tú no puedes permitir que el enemigo gane terreno en tu vida. Tú debes resistir al diablo. ¿Qué significa esto? Debes permanecer firme en una oposición vigorosa, en una resistencia valiente, colocarte frente a frente con tu adversario y mantenerse uno en su terreno. Resistir nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas podremos resistir las fuerzas del mal.
Ahora, resistir al diablo no es salir huyendo. Resistir al diablo es quedártele viendo y saber que hay un poder en ti y no ceder terreno delante de él. Porque si cedemos terreno, ya perdimos. El diablo va a venir con un argumento a nuestra mente, va a venir tentándonos, va a venir seduciendo nuestra vida para que cedamos terreno. ¿Qué quiere decir eso? Darnos permisos que no nos podemos dar, mis amados. Ay, si solo es una lica, está cediendo terreno. Ay, si solo se la agarró 3 veces en la lica, pero qué agarrada la que le dio. Está cediendo terreno. Ay, si solo fue un trago, no importa, no cedas 1 centímetro de terreno. Mira, la gracia de Dios no es permisiva con el pecado. No debemos ceder terreno delante del diablo, porque sabes, 1 centímetro que cedas, él toma posesión de ese centímetro. Otro centímetro que cedas, otro centímetro, el diablo toma posesión, y cuando sientes toda tu vida es posesión de él. Ofrece una resistencia vigorosa, una oposición vigorosa, una resistencia valiente. Mantente en tu terreno. ¿Cuál es el terreno de un cristiano? ¿Cómo se llama el terreno de un cristiano? ¿Sabes cómo se llama? Santidad. Si tú no cedes terreno, el diablo en algún momento va a decir que con este no se puede, me come uno u otro. Por eso dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Enemigo número 2. Mira, el diablo no es tan peligroso. Vamos de menos a más. El número 2, el mundo. Primera, Romanos capítulo 12, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dice: transformen su mente, salgan ya de la estructura de este mundo, porque este mundo está contaminado con pecado. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4 dice así. Primera de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios sabemos acá? Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué vence al mundo? ¿Ah? ¿Qué viste al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo se vence al diablo? Resistiendo. ¿Cómo se vence al mundo? Con fe. ¿Sabes? La fe te fue dejada para vencer al mundo. La fe no fue dejada solo para que tengas tu carro nuevo, tu casa nueva y tus sueldos y tus puntos. La fe fue dejada para que venzas al mundo. Al mundo no se le puede vencer en incredulidad. Necesitamos fe para poder vencer al mundo. Mira, la fe, ¿habías visto tú alguna vez la fe como un arma? La fe es un arma, y es un arma poderosa. El enemigo nos ha hecho creer que la fe sirve solo para que Dios te dé tus regalitos. Y también para eso sirve, pero no solo para eso. Principalmente, la fe es un arma poderosa, porque con la fe se vence al mundo. Y por eso es que Dios está formando fe en su iglesia, porque una iglesia incrédula no va a hacer nada. Y en este tiempo Dios necesita una fe, una iglesia llena de fe. ¿Por qué? Porque las circunstancias se están poniendo color de hormiga, se están poniendo coloradas, y necesitamos la fe, necesitamos creerle a Dios a pesar de las circunstancias, mis amados.
Yo te quiero decir algo, y perdona lo que te voy a decir, y no quiero decir con esto que Dios no quiera darte lo que tú necesitas, pero ya no es tiempo de estar invirtiendo tanto tiempo, valga la redundancia, en pedir nuestros caprichos, porque es tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra, la guerra final. Puro Terminator está la onda. ¿Tú te imaginas a Terminator pensando en carro nuevo, casa nueva? ¿Verdad que no? ¿Ah? ¿Tú te imaginas un soldado que lo manden a pelear a Irak? Y que, ay, si yo voy, pero si necesito que me alquilen la suite presidencial porque yo soy hijo del rey, ¿verdad? No, me vas a pelear. Es tiempo de enfocarnos, mis hermanos. La iglesia necesita enfocarse en el tiempo que estamos viviendo. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, dice la Biblia. Eclesiastés dice que para todo hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Tú no ves que alguien que en Irak o en Israel o en esos países donde hay guerra estén distrayéndose con tanto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Si un país está en guerra, mis amados, te enfocas en eso. Y la iglesia está desenfocada. Estamos viviendo un tiempo, queremos vivir un tiempo irreal. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de guerra, mis hermanos. Y Dios está convocando soldados. Y saben algo, hace un par de semanas el Señor vino a convocar a los soldados, ¿se acuerdan? Porque eso es lo que el Señor está haciendo en la actualidad. Los domingos el Señor baja a las iglesias y el Señor, ¿sabes qué está haciendo? Convocando a sus soldados para la guerra. ¿Cuántos queremos conocer las armas? Mire que cuando estés parado frente al enemigo no sepas ni qué arma usar ni cómo usarla. Yo jamás, a mí no me gustan las armas. A mí me pones un arma y yo pregunto porque tampoco soy mudo, ¿verdad? Pero yo no sé usarla. Prefiero no andar armado porque digo, si ando armado y no la sé usar, cuando me toque usarla, capaz que me meto un tiro yo mismo, ¿verdad? Pero las armas que nos ha dejado el Señor, es importante que la iglesia conozca de sus armas. Y el tercer enemigo, que es el más peligroso, es la carne. Nuestra naturaleza, esa sí es peligrosa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Pablo dice acá, verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos sabemos que el mal está en nosotros? Ay, no sirve buena gente, que te puyen ahí el hormiguero, vamos a ver si sos buena gente. ¿Ah? Todos somos buena gente mientras nos soban atrás, así, ¿verdad? Pero ¿a cuántos se nos sale el apellido seguido? A ver. ¿Cuántos honestos sabemos acá que se nos sale el apellido bastante seguido? El mal está en nosotros. Tú nunca ves que en el kindergarten, cuando llevas a tu nene, haya una clase que diga, lo vamos a enseñar a desobedecer, papito. Oye, porque es bueno cierta dosis de desobediencia, ¿verdad que no nos enseñan a desobedecer? ¿Ah? ¿Por qué? Si tú agarras a un niño y lo dejas ahí sin instrucción, mira pues, si nace un bebé y lo dejan ahí sin ninguna instrucción, sin ninguna enseñanza, ¿el niño va a llegar a ser bueno o va a llegar a ser malo? Si no tiene instrucción, ¿va a tomar el buen camino o el mal camino? ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza agarramos para el monte. Porque hay una naturaleza de pecado aquí adentro. Así que Pablo dice, versículo 23: pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes? Ese es el lugar donde debemos llegar.
miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Cuántos estamos hartos de pecar acá? Mira, mientras a ti te gusta estar revolcándote en tu pecadito, ahí vas a seguir, perdóname que te hable así, pero tú te tienes que hartar del pecado. Te tienes que hartar del pecado. Yo tengo un tío que salió de las drogas. Él llegó hasta abajo. Y él lo perdió todo, perdió su familia, perdió su casa, su trabajo, su profesión, sus bienes, todo. Él llegó hasta abajo, vivía en una pensión en la zona 1. Y una noche estaba ahí, desesperado. Y los demonios lo corrían alrededor de su cama y él estaba corriendo alrededor y los demonios lo corrían y él los miraba. Y ahí dijo, Dios, si tú existes, sácame de eso. Y sabes, Jesús se le aparece enfrente. Y los demonios salen huyendo. Eso fue hace 4 años. Él nunca más volvió a probar la droga. No tuvo el proceso de desintoxicación. Y hoy él, obviamente, adivina qué hace, ¿verdad? Volvió a su profesión, él es médico, volvió a ejercer su profesión, pero él ayuda a estas personas. Pero ¿sabes qué me dice él? Hasta que no se dan cuenta que necesitan, no se les puede ayudar. Así que hasta que no te hartes del pecado. Esto no quiere decir algo, pero así como que me voy a hartar del pecado, entonces voy a pecar todo este año, voy a hartarme bien. Te lo aclaro porque a quienes de repente me malinterpretan lo que uno habla, ¿verdad? Dice, el pastor dijo que me tengo que hartar, así que... ¿ah? Pero hasta que no nos hartemos del pecado y hasta que no llegues a clamar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién te va a librar de este cuerpo de muerte? Dios. Versículo 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes? Jesucristo vino para eso, para libertarnos de este cuerpo de muerte. Así que el diablo se le vence resistiéndole. Solo resistiéndole, porque el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca resistir. Al mundo, nuestra fe, y la carne, Jesucristo. Efesios 6, yo termino ya. Dame un par de minutos. Efesios capítulo 6. Dice así. Y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, ¿para qué es la fe? Mire, ¿será que la iglesia usa la fe para esto o la usa